Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Un placer recibirlos una vez más en este ciclo de talleres de iniciación musical y de lectura de autores costarricenses. Hoy, con sumo agrado, vamos a incluir a una autora de gran valía en la literatura costarricense. Nuestro amigo Jack nos va a hablar de Yolanda Oriamón. Y sin más preámbulo, entonces, les dejo con la grata compañía del Dr. Jack Salón. Bueno, yo sé que Susi está decepcionada porque ella quería que le diéramos el beso. Ya hace rato la estoy viendo. Imagínate vos, Chepito, apenas 4 lecciones que tengo y ya me están pidiendo un beso. Pero no es mío, es de Carlos Salazar Herrera. Sucede que he tenido un ciclo de conferencias en San José y ayer presenté esta, entonces resultaba lógicamente muy cómodo poderla presentar con ustedes hoy nuevamente. Van a disculpar el cambio, no lo van a echar de menos, van a ver ustedes. Claro que es otro mundo y otro autor y otro tono y otro estilo y otro universo, ¿verdad? Yolanda, Pasajeros al Norte. Muy bien, en este cuento Yolanda nos narra lo que es la historia de un vuelo aéreo de San José hasta México, con paradas en Managua, Tegucigalpa, Guatemala, Tapachula y México. 5 paradas. ¿Por qué Pasajeros al Norte? ¿Por qué no lo tituló Pasajeros a México, por ejemplo? ¿Qué gana el cuento con ser llamado Pasajeros al Norte en lugar de Pasajeros rumbo a México? ¿Qué gana el cuento con eso? Nuestro querido decano. ¿Qué gana? Pasajeros al Norte. ¿Qué representa el norte míticamente? Es el lugar del peligro, es el lugar de donde venían los invasores, los vikingos, los invasores del norte, es el lugar de donde venía el frío polar, las grandes oleadas de frío, las heladas. Hablar del norte, Pasajeros al Norte, le da al cuento un sabor mítico, muy interesante, que no lo tendría con la trivialidad de Pasajeros rumbo a México. Eso sería totalmente trivial, ¿verdad? Pasajeros a México, completamente banal. Sí, Christopher. Claro, sí, deja abierto, el cuento queda abierto en eso geográficamente. Yolanda comienza con una afirmación extraordinaria, que la repite más adelante en el cuento. Todo el que se embarca en un avión es una pena que vuela. Todo el que se embarque en un avión es una pena que vuela. Nadie que no tenga un nudo en el corazón, un asunto urgente por resolver o un vértigo que lo empuje, deja la solidez de tierra firme por la zozobra constante del avión. No le gusta volar, es evidente, ¿verdad? Y tiene razón en todo lo que dice. Es correcto. Yo cuando abordo un avión soy una pena que vuela. Me convierto en mi propia pena, una pena volante. ¿Qué es esta figura retórica? Todo el que se embarca en avión es una pena que vuela. Hay un nombre para lo que está haciendo aquí Yolanda. Es una pena que vuela. Lo correcto sería decir, todo el que se embarca en un avión padece o sufre o experimenta una pena que vuela. Pero no dice experimenta, sufre o padece, dice es una pena que vuela. Eso se llama una metonimia. Metonimia es designar el todo por una parte. La pena es una parte de la viajera, es una parte de su ser, pero ella no está diciendo que es una parte, toda ella es una inmensa pena que vuela. Eso es una metonimia. Les doy un ejemplo. A lo lejos vimos aproximarse las velas. Bueno, no son las velas, son los barcos, pero estamos designando pars pro toto, designando el todo por la parte, las velas en lugar de los barcos. Vimos acercarse las espadas,
Bueno, no eran las espadas, es el ejército enemigo que veíamos, pero estamos designándolo por una de sus partes, espadas. Es una cosa que siempre he encontrado muy ofensiva, cuando hablamos en un avión de azafatas. La azafata, eso es una metonimia. El azafate es una parte de su instrumental, ¿verdad? Pero eso no significa que deba convertirse en una azafata y llamarla a ella azafata aplicándole el nombre de su instrumento. Es como que a mí me digan que yo soy un piano. El piano es una parte mía, pars pro toto, pero el toto soy yo y el piano es mi pars. Entonces yo soy un señor que toca piano, no soy un piano que se toca solo, ¿verdad? Entonces esto es una metonimia. Es importante este concepto, amigos, porque va a volver muchas veces en la literatura. En cualquier literatura el concepto de metonimia es importante. Es cierto que nadie que no tenga un nudo en el corazón, un asunto urgente por resolver o un vértigo que lo empuje, deja la solidez de tierra firme por la zozobra constante del avión. Es cierto eso. Bueno, tiende a serlo menos en nuestro tiempo. Hoy en día la gente viaja sin ningún problema, o cree que lo hace sin ningún problema. Ya vamos a ver que no es exactamente así. Pero este cuento está escrito en 1944. 1944. Es decir, la experiencia de volar en un avión en 1944 no es como la nuestra hoy en día. Era otro tipo de avión, eran aviones de hélice, eran aviones que duraban mucho más, que estaban mucho más expuestos a las turbulencias, eran aviones mucho más inestables, eran aviones que no ofrecían las garantías de seguridad que tenían nuestras modernas naves aéreas. Es otra época. 1944 es otra época. Ya vamos incluso, ubiquemos las cosas como son. Por ejemplo, ¿qué aerolínea podría haber tomado Yolanda Oreamuno, puesto que el viaje es en 1944? La está tomando aquí en San José. ¿Dónde estaría el aeropuerto en 1944? En la Sabana. Entonces estaba en la Sabana. Eso es ubicable, está en la Sabana. Y va para el norte, con escala en Managua, Tegucigalpa, Guatemala, Tapachula y México. Muy bien. Estaría en la Sabana, en 1944. ¿Qué aerolínea estaría tomando? Por poco, Prisi, por poco. LAXA fue fundada en 1945, un año después del relato. Fundada. Hizo su primer vuelo el 1 de julio de 1946, 2 años después del relato, y se nacionalizó, se convirtió en la compañía aérea LAXA, compañía de las líneas aéreas costarricenses, sociedad anónima, se nacionalizó en 1949. Entonces no puede haber sido LAXA, por poco, pero no puede haber sido LAXA. ¿Quién volaba a Costa Rica? Pan American, claro. Pan American era la gran línea del momento, ¿verdad? Casi que tenía un monopolio. Pan American fue fundada en 1927. Imagínense ustedes, ¿verdad? Y ahí vivió su larga vida hasta 1991. En el 91 Pan American se disuelve. Delta le compra el 50% de las acciones. Las otras acciones son fagocitadas por otras compañías. En fin, Pan American deja de existir en 1991. Pero todo este periodo entre tanto fue la línea aérea por excelencia, ¿verdad? Pan American comenzó volando únicamente, el trayecto que hacían era únicamente de Miami a La Habana, de La Habana a Miami, de Miami a La Habana, de La Habana a Miami, eso era todo. Luego fue expandiéndose en el mercado interior en los Estados Unidos, luego pasó hacia Sudamérica, a México, al Caribe, llegó pronto a Buenos Aires, Argentina, pronto llegó a Santiago, Chile, a Lima, Perú, pronto conquistó toda Latinoamérica, Panamérica, y en 1900, se la fundaron en el 20, en 1940, Pan American hizo su primer vuelo transatlántico
desde Baltimore hasta Lisboa, que es el primer puerto que encontramos en Europa, ¿verdad? Viniendo desde el este. En 1940 hizo su primer vuelo transatlántico, con pasajeros y todo. Era un vuelo experimental. ¿Cuánto creen que duraron? Baltimore hasta Lisboa. Duraron 24 horas. El vuelo duró 24 horas, más 5 de una parada estratégica, de una parada técnica que tuvieron que hacer en la ciudad de Orta, que es una ciudad del archipiélago de las Azores, para recargarse de gasolina y para que la tripulación descansara un poco. Entonces, un total de 29 horas duró ese primer vuelo transatlántico entre Baltimore y Lisboa. Un total de 29 horas. Bueno, Pan American lo hizo y fue por ello premiada y galardonada, ¿verdad? ¿Cuánto dura un vuelo entre Nueva York y Sídney, Australia? Sin paradas, sin escalas, directo, yéndose por el Atlántico, es decir, atravesando el Atlántico, atravesando el continente africano, atravesando el océano Índico y atravesando el continente australiano, porque Sídney queda en el extremo oeste de Australia. Es decir, yéndose por ese lado, no yéndose hacia el oeste, yéndose hacia el oeste, no hacia el este. Un avión entre Nueva York y Sídney, Australia, ¿cuánto dura? Hoy en día. Dura 20 horas. Dura 20 horas. Y en el 40, para un tramo mucho más corto, ¿verdad? Duraba 29 horas. Y hoy en día son 20 para ir hasta Sídney, Australia. Por si están pensando ir, vayan pensando en qué ocupar su tiempo, ¿verdad? Porque es agobiador. Yo nunca lo he hecho, eso nunca lo he vivido. Muy bien, nos dice Yolanda, el lamento nostálgico del barco es cable que no se rompe entre el que se va y el que queda. El hueco negro y espeso y maloliente entre el tajo del muelle y la panza del vapor es una esperanza tendida horizontal hasta el infinito, que se va haciendo verde, verde conforme se aleja. Nada queda absolutamente roto cuando parte un barco. Se recuerda con fricción melancólica el último abrazo y la palabra consonante del blanco pañuelo en la distancia. Soberbia, soberbia prosa. ¿Se dan ustedes cuenta ya cómo estamos en un estilo que es otro que el de don Carlos Salazar Herrera, ¿verdad? Y es otro estilo. No estamos en el estilo, en el criollismo, en el costumbrismo. Estamos en un estilo que es diferente. Entonces, el lamento nostálgico del barco. ¿Puede un barco lamentarse? No. ¿Quiénes se lamentan? Los seres humanos. ¿Cómo se llama la figura retórica en la cual le atribuimos características humanas a un ser inanimado? Cuando decimos el furor de la tormenta, la tristeza de la luna, la furia del volcán. El volcán no está siempre furioso, simplemente está expeliendo materia volcánica, eso es todo. Pero estamos haciendo una figura particular. ¿Cómo se llama esa figura? Se llama, sea personificación, una personificación, o más propiamente una prosopopeya. La prosopopeya es proyectar cosas, sentimientos, emociones humanas sobre objetos inanimados. ¿Le parece, Susi? ¿Sí? Bien. El vapor tampoco tiene una panza propiamente dicho. Es una estructura simplemente, no tiene una panza, esa es otra prosopopeya. Finalmente, el pañuelo tampoco es capaz de una palabra consonante. Eso es otra prosopopeya. Entonces, este párrafo está repleto de prosopopeyas. Además, una antinomia muy bonita. Se recuerda con fruición melancólica el último abrazo.
fruición melancólica. Vean ustedes el oxímoron que hay aquí. Una fruición puede ser melancólica, una melancolía puede ser disfrutable. La melancolía puede ser disfrutable, como para hablar de una fruición melancólica. Pareciera contradictorio, ¿verdad? Como hablar de una tristeza alegre. Bueno, pero yo sí creo que existe eso, una fruición melancólica, Susi, ¿no te parece? Una cierta melancolía que no es depresión, no es abatimiento, no es postración, no es, sino que es una melancolía poética, una melancolía que te permitiría hacer versos, una melancolía que te permitiría hacer un verso de amor, por lo menos, una melancolía productiva todavía, en cierto modo, productiva, como la melancolía de Chopin, como la melancolía de la consolación de Liszt que toqué en la otra ocasión, o el vals de Chopin. Son melancólicos, pero son bellamente melancólicos, ¿verdad? Bellamente melancólicos. Entonces puede haber un cierto disfrute, up to a certain point, un cierto disfrute de la melancolía, ¿sí? Sí, la observación es correcta. ¿Qué pensás, Denise? La palabra consonante del pañuelo blanco. La palabra consonante del pañuelo blanco. Es como si el pañuelo hablase. Es como si el pañuelo hablase. Bueno, es cierto que emite un signo. Es cierto que nos dice adiós, nos dice entre comillas adiós, y tal vez nos dice también hasta pronto, y tal vez nos dice también te quiero mucho, y también nos dice tal vez te voy a echar de menos. Claro que los pañuelos hablan. Así vistas las cosas, claro que sí, son portadores de montones de significados, son plurívocos, ¿verdad? Pueden significar montones de cosas, pero una vez más, solo a nivel de prosopopeya, Berenice, solo en ese nivel, ¿verdad? En realidad no, en realidad son cosas inalienadas. Sí. No sé si también el blanco es un color neutro, ¿verdad? Sí. La consonancia, igual en la música, es como algo estable, ¿verdad? Como neutro. Es estable, sí. Entonces, por ahí también irá. Bello, buena observación, bella observación. Puramente sinestésica la que estás haciendo, es una sinestesia. Estás asociando el blanco con la estabilidad, estás asociando el blanco con la consonancia. ¿Te das cuenta? Sin darte cuenta estás usando una sinestesia de lo que hablábamos antes. Entonces el blanco sería una consonancia, tal vez una disonancia bien áspera sería que un rojo vivo, ¿verdad? Un amarillo bien chillón. Pero el blanco sería la consonancia. Muy bien observado, amigo. Gracias. Pero la aritmética partida de un avión tiene un crujido de angustia. Qué gran frase. La aritmética partida de un avión tiene un crujido de angustia. ¿Qué es la aritmética? ¿Qué parte de la matemática hace la aritmética? La aritmética es la parte de la matemática que se ocupa del cálculo, de las operaciones básicas, sustracción, adición, multiplicación, división. Eso es aritmética. Cosas muy puntuales. Entonces, qué divertido, qué imaginativo, qué bello hablar de la aritmética partida del avión. Aritmética, como quien dice 2 y 2 son 4. Puntual, seca. No es como el barco que se va alejando y en la distancia verde. No es como el tren que va por el andén y uno corre románticamente tirando besos por la ventana hasta que pega contra alguna cosa por idiota. No es el carro, no es la diligencia, no es nada de esas hermosas cosas románticas. Es un medio antirromántico y brutal. Es un golpe de hacha, corta, cercena,
no es el barco de la gente, no, hay la diferencia que hay, a ver, un barco o un tren evanescen, se desaparecen así, ¿verdad? De más a menos, se van haciendo chiquititos. El tren igual, evanescen así. El avión no, el avión es esto, ¿verdad? Es un corte, no existe este proceso. Eso es lo que lo hace inhumano y lo hace brutal. Casi somos números ante la frialdad elegante de los empleados del aeropuerto. ¿Qué cólera me da eso? Siempre me ha dado cólera eso de la frialdad elegante de los empleados de los aeropuertos. Porque evidentemente es una farsa. Esas cosas son farsas. Uno sabe que es una farsa. Buenas tardes, señor, ¿en qué podemos servirle? Me presente su tarjeta, me presente su pasaporte, la visa, ¿dónde la tiene? Una frialdad elegante. Es un simulacro. La cortesía, si nos ponemos a ver bien, amigos, Susi, la cortesía es un simulacro siempre. La amabilidad y la gentileza es un simulacro, pero no significa que sea malo. Significa que es una pequeña farsa, es una pequeña obra de teatro que montamos. Sale mi vecino de enfrente. ¿Cómo está, señor? Buenas tardes. Me enteré de que había tenido un problemita de salud. Bueno, pues qué dicha que lo veo tan bien y tan repuesto. Espero que siga mejorando. Buenas tardes, amigo. En realidad no me interesa su salud. La verdad es que no me está interesando su salud. Podría tener tal vez 20 años de no haberlo visto. No me importa él. La cortesía es un fiat comme si, es un pretender. La cortesía es el gesto del amor sin el amor. Es el ritual vacío. Es la forma sin el fondo. Mi estimado decano, ¿cómo está usted? Me siento honradísimo con su presencia. Es para mí, bla, 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 bla. Todo eso es un enorme, es líquido lubricante para que la sociedad funcione. Sin la cortesía, que es el lubricante, todo el engranaje social chirriaría. Todo sería una cosa chirriona y terrible. La cortesía es un lubricante. Ahora, es una farsa. Es una pequeña farsa. Es una pequeña mise en scène. Es una pequeña obra de teatro. Pero la esperanza, de ahí lo importante de enseñarle a los niños buenas maneras, es que el niño comienza apropiándose del gesto sin el contenido, del gesto vacío, de la cáscara. Se le dice buenos días al vecino, papito, cada vez que lo vean en las gradas. Pero él no entiende por qué. Le dirá buenos días. La esperanza es que con el tiempo, la forma pura cree algo de fondo. Es decir, que a fuerza de decir buenos días, señor decano, qué alegría, qué honor me da tenerlo acá, que con el tiempo eso se convierta en algo real. Que el gesto, la exterioridad cree el fondo. Eso es el propósito de la cortesía. Lo que pasa es que los que atienden en aviones, they overdo it, ¿verdad? Son demasiado melosamente corteses y de una frialdad. Por un lado se siente uno halagado, por otro lado se siente uno engañado, estafado. Señor, tal cosa, no se meta conmigo. Yo sé que yo no le importo. Yo sé que yo podría caerme por la ventana del avión y yo sé que yo sé que yo no le importo en su vida. No finja que yo le importo. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Es importante el fingimiento es importante toda vez que es forma vacía que a punto de reiteración puede ir creando un fondo. Tal vez después de 25 años de decirle buenos días a mi vecino, termine yo queriéndolo de veras. De veras. La forma creó el fondo. Muy bien, entonces esa es mi editorial con respecto a la frialdad elegante de los viejos que atienden los aeropuertos. Ni siquiera está enfrente para irse acostumbrando a ella la silueta del aparato.
ni siquiera ve uno el aparato. Se distraen los postreros instantes tomándose un highball en la cantina. ¿Qué es un highball? ¿Qué era un highball? Ya no se conoce así. En los 50 era la bebida de moda. Sí, es un trago, pero más específicamente, ¿qué es un highball? Guarito con coca. Viene siendo una liga. Típicamente, voy aquí a jugar de bartender, un highball son 2 onzas de whisky, puede ser otra bebida espirituosa, pero el highball clásico es 2 onzas de whisky y 2 dedos de soda o de ginger ale en las rocas y dejar que todo se derrita un poco para que la bebida adquiera toda su frescura. Entonces eso es 2 onzas de whisky, 2 dedos de soda o de ginger ale. Ya ven que ya puedo tener futuro como bartender. Entonces esos eran tomando highball en la cantina, rehuyendo los recuerdos y consultando la efectividad de un preparado contra el mareo, viendo a ver si funcionará, viendo a ver la medicina, a ver, veamos el prospecto, cómo será que funciona esto contra el mareo. Nadie quiere saber qué parte. Se oye ronca y desconocida una voz en el micrófono del salón. El avión del norte está a la vista. Todos corremos, nos ponemos nerviosos, nos angustiamos y crece voraz el deseo de que ya haya partido, de que todo sea irremediable y de que la gran aventura haya dado principio. Vean qué interesante, amigos, cómo alude Holanda todavía en 1944 a tomar un avión. La gran aventura. Estamos todavía en una época épica, donde volar es percibido como algo épico. La gente se vestía de traje entero para volar. Y había un atuendo especial para volar, se vestían de traje entero. Hoy día entra uno y hay gringos en chancletas, en tenis, en shorts, sudados, con una tabla de surf encima que le pegan en la cabeza. No, hoy día es otra cosa. Había una completa desolemnización del acto de volar, pero alguna vez fue tomado como algo muy formal, ¿verdad? Muy bien, entonces la gran aventura. Estamos todavía en la época épica del vuelo. Esos segundos son de una tensión insoportable. Dilatamos el peso, el abrazo o el apretón de manos de la despedida para colocarlo justamente al borde del viaje, en la precisa inminencia, como para que algo cálido aún nos ate al irremisible. Luego, pasajeros para el norte, viaje 503 con rumbo a Manuel, Tegucigalpa, Guatemala, Tapachula y México, sírvanse pasar. La brutalidad de la voz en el altavoz, ¿verdad? La fría brutalidad de la voz, la ronca brutalidad. Y sí, el beso que se dilata eternamente, el abrazo que se dilata, el estrechón de manos que pareciera fondue de queso, ¿verdad? Se estira y no quiere uno separarse. Eso sigue siendo así, menos que en esta época, pero sigue siendo así. Yo veo el comportamiento de la gente en los aeropuertos, no es una partida trivial. El ser humano sigue sin ver ese medio de transporte como una cosa natural, la sigue experimentando como algo épico, un tanto peligroso, con respecto a lo cual hay que despedirse, hay que dar un buen abrazo a la mamá, con un buen beso en el cachete, porque etcétera, etcétera. Mi mamá siempre me bendice y cuando voy a coger el avión, siempre tiene la costumbre de hacer eso para mí, y si no lo hace yo me desespero. A ese punto somos arcaicos, a ese punto todavía, por lo menos los de mi generación, guardamos todavía esos atavismos. Quizás para los muy jóvenes ya eso sea obsoleto, ¿verdad? Aunque lo dudo. Es que ser arrancado del suelo y propulsado a 800 kilómetros por hora de velocidad, a 40.000 pies de altura, es que no está a escala humana, no es escala humana. Es un acto de violencia en todos los aspectos. Lo hemos dejado todo. Zumban las hélices, paran, vuelven a zumbar, y sobre su sonido electrizante pasa goma contra pavimento, el ruido
pastoso de las ruedas de la pista. Qué gran frase, qué linda, la disfrutaron. Se las leo de nuevo para que la gocen. Zumban las hélices, paran, vuelven a zumbar, y sobre su sonido electrizante pasa, goma contra pavimento, el ruido pastoso de las ruedas en la pista. Lo que me gusta es la acotación, goma contra pavimento. Le da un ritmo muy particular a la frase. ¿Cuál es el sentido que ha sido más interpelado aquí, en este cuento? ¿Cuál de nuestros sentidos, Yolanda, cuál es el que ha sido más interpelado? El oído. La mayoría de las sensaciones son auditivas. Para Yolanda la experiencia ha sido predominantemente auditiva, más que visual. Nos vamos. Algo muy hondo y vital nos jala a tierra, algo que se descuaja al partir, algo que está más allá del llanto, mucho, pero mucho más fuerte aún que la presión sentimental de las personas que quedan abajo y se han hecho de pronto, sin transiciones, microbios en la distancia. Hay algo, atención a este párrafo porque es crucial. Es la elemental unión del hombre con la tierra que ha privado hasta entonces en su vida y que solo una situación tan antinatural como el vuelo se atreve, retando el infinito, a romper. Es la tierra pujando contra el vacío que reclama su presa. Es la violenta lucha de los elementos por una víctima que pretende, contra todo, escaparse a los dos. La víctima es ella. La víctima son los pasajeros y está tratando de escapar, ese avión está tratando de escapar de dos cosas, de la gravedad terrestre por una parte que la retrotrae, que la succiona, que la jala, y la otra es del vacío, de irse para arriba, de perderse en el abismo superior, de arriba, de seguir para arriba. Es que los miedos en un avión son múltiples. Uno de ellos es caer en picada, por supuesto, es clásico, o estrellarse. Pero existe también el miedo, y lo he experimentado con intensidad, el miedo de que el avión siguiese subiendo, de que siguiese subiendo y subiendo y subiendo y surgiera, pasara la exosfera, y de la exosfera saliera de la órbita gravitacional de la Tierra, de que se perdiese en el vacío exterior. Por supuesto que yo sé que eso es imposible, y la cabina electrónica, la cabina presurizada no soportaría ese tipo de cambios de presiones atmosféricas, etcétera, etcétera. Pero eso no importa, eso lo sabe mi mente. Mi corazón, en cambio, donde ve ese abismo hacia arriba y ese abismo hacia abajo, se dice, mi pobre corazón, se dice, pucha, aquí o me caigo para arriba o me caigo para abajo. ¿Qué es preferible de las dos tragedias? ¿Qué es preferible, el abismo de arriba o el abismo de abajo? Y uno prefiere el abismo de abajo, porque por lo menos abajo se ven ciudades, con suerte. Si vamos hablando sobre el Amazonas no ve nada, ¿verdad? Pero ¿qué ciudades? Y se dice, bueno, si esta carajada se cae, por lo menos alguien saldrá de las ciudades y alguien vendrá con alguna suerte, podría ser que sobrevivamos. En fin. La ciudad está ahí como un recordatorio, un memento de lo humano. Mientras que el abismo para arriba, Prisi, el abismo para arriba es virgen de lo humano. Ahí no hay nada humano, es el abismo, es entrar en el infinito. Por poco ir a caer a un agujero negro, ¿verdad? Pero hay una cosa muy interesante en lo que Yolanda nos expresa. Realmente, ella no está sufriendo por los que se quedaron abajo. Ella no está diciendo, ay, se quedó abajo, mira, ahí está mi papá, ahí está mi primo, mi tío, mi abuelito que vino, la mascota, ay, mira los que chiquititos se hicieron, hola, a ver si todavía me... No es así realmente, la tierra está aquí. Ella, pequeña criatura, anda por acá. La dirección del dolor no es no es, ay, yo quisiera estar pegada a la tierra. La dirección del dolor es más bien esta. Es la tierra, tal como ella lo ve, esto es crucial para entender el cuento, es la madre tierra que está perdiendo a su hija. Es la madre tierra a la que le está siendo arrebatada su hija. Es la madre tierra a la que le está siendo descuajada, desgajada
violentamente su hija. Ella sufre desde el punto de vista de la madre tierra, de Gea. Ese es su verdadero dolor. No es un dolor al revés. Ay, cómo sufro por haberlos dejado a ellos. No. Ella se proyecta en la tierra y se dice, ay, cómo sufre la tierra, madre, perdiéndome a mí, hija. Es perfectamente coherente con la psicología de Yolanda. Acuérdense que ella perdió un hijo, ¿verdad? Le fue arrebatado un hijo y no pudo tener nunca más acceso a él, después de una mala relación, un horrible divorcio y una serie de situaciones que no voy a comentar porque no me gusta meterme en la vida de los escritores. Pero ella perdió un hijo, ese fue el gran drama de su vida, fue la gran tragedia de su vida. Recién a los 2 años de edad se lo quitó un esposo con el que tuvo el infortunio de casarse, despótico, tiránico, brutal, violento, machista podrido en una época en que se podía ser machista. Estamos hablando de 1944, el hijo de ella nació en el 42, Sergio Simeón, que su amistad me honra, por cierto, lo conozco muy bien, lo conozco a la familia también, a los nietos de Yolanda, en fin. Ella perdió el hijo. Entonces esta es una, es importante entender qué es quién es el que sufre aquí. Está sufriendo ella, por supuesto, pero en la medida en que ella se identifica con la madre tierra que está perdiendo a su hijo. Muy bien. Es la tierra pujando contra el vacío que reclama su presa. Es la violenta lucha de los elementos por una víctima que pretende contra todo escaparse a los dos. La tierra, la que pisamos siempre, la que nos dio comida y sustento, la que nos cubrirá un día, no nos quiere dejar ir y grita en un contacto de drama que se va estirando y estirando hasta romperse cuando las alas del avión han sobrepasado las más densas capas atmosféricas y se internan en el aire enrarecido de la altura. Entonces quedamos varados en la nada. Sí, es la inmovilidad, la impresión de inmovilidad, toda vez que no hay objetos de referencia que nos permitan medir la velocidad o experimentar la velocidad. Ya pasó la turbulencia del ascenso, ahora estamos en una zona, digamos, azul, ya atravesó la primera capa de nubes, ya está estabilizado momentáneamente. Muy bien, muy bien. Entonces el alarido de terror de la tierra, ¿verdad? El alarido de terror. Porque el avión no camina ni proporciona, falto de punto de comparación inmediato, la menor sensación de velocidad. Abajo apenas hay un paisaje tambaleante que cambia con lentitud. El paisaje se inclina, casi se voltea. Las colinas se pierden en llano y destacan las montañas, los lagos y los ríos como únicos personajes del espectáculo, señoreados por el mar. El que se sienta engrandecido por la altura, embriagado por el espectáculo y que no vea temblar algo en su ánimo desconcertado por el cambio instantáneo, violento y doloroso de proporciones, es un imbécil o un pedante. Ver para abajo da espanto y solo la costumbre del aviador que se siente señor de su vehículo puede desvirtuar la vertiginosa impresión. Entonces, señor Yolanda, quien no experimenta cierto grado de miedo, cierto grado de reserva en el momento en que el avión sube, es o un imbécil o un pedante. Un imbécil porque para no experimentar miedo lo mejor del mundo es ser un imbécil. Los imbéciles suelen no sentir miedo por su imbecilidad. Se recuerda una frase de Mohamed Ali con respecto a Joe Frazier, su gran contrincante, su gran rival. ¿Por qué Mohamed Ali? ¿Por qué es que a usted le costó tanto enfrentarse con Joe Frazier? 3 veces peleó con él. ¿Por qué fueron tan difíciles esas 3 peleas? Y respondió Mohamed Ali, como solía hacerlo con su bocota. Fueron muy difíciles porque Joe Frazier era tan tonto que no se daba cuenta del peligro que corría estando en un ring conmigo. Entonces eso lo hacía temerario. Fue la respuesta. Pobre Joe Frazier. Era tan tonto que no se daba cuenta del peligro en que estaba
en un cuadrilátero contra mí, y eso lo hacía temerario. Muy bien. En la cabina del avión todos tratamos de actuar con naturalidad. La indiferencia es la pose más elegante, es la pose del conocedor, del imputable. Y para lograrlo nos acomodamos en los mullidos sillones con un cierto ronquido de satisfacción. Una cosa así, ¿verdad? Bueno, ya estamos acomodados. Una mirada larga de adelante para atrás da el tono de la concurrencia. Claro, es parte del ritual. Uno se sienta y vuelve a ver así para atrás, el fondo de allá, la cabina, todo hasta el fondo, ver si reconoce una cabeza amiga, alguna mano amiga, algo por ahí, o no ve nada, ver más o menos si va muy lleno, si va a ir a asientos vacíos que uno pudiera ocupar, si quisiera después. Crujen los cables, se desestabiliza el aparato y toda la estudiada postura naufraga en un gesto desesperado que se agarra a los brazos del asiento buscando solidez en lo incierto de un bajonazo de muchos metros que nos levantó como pluma. Entonces, claro, la pose muy solemne, muy mundana, muy de alguien muy experimentado. Ella llega y se sienta con gran señorío, como alguien que ha viajado y que conoce el mundo perfectamente y nada tendría que temer de un avión, pero de pronto se viene el primer bajonazo y ya está, todo se descompone, todo se le paran los pelos, se le desorbitan los ojos, se agarra del asiento como si fuera que con ello va a estar más segura, se aprieta hasta el estrangulamiento, el cinturón de seguridad, todas esas cosas pasan. Se enciende una luz de alarma frente a los pasajeros y un rótulo luminoso reza: ate su cinturón de seguridad. Nos amarramos al asiento todos, los indiferentes y los miedosos. Atención, los verbos que usa tan fuertes: amarrarse, nos atamos o nos amarramos. No es fasten your seatbelt, please, sir. No es eso, es amárrese, ¿verdad? Es un verbo muy fuerte. Ustedes saben que hay gente que utiliza diversos rituales cuando entra un avión. En primer lugar, algunas estadísticas no estarían de mal para darnos cuenta de este fenómeno, de lo que es el miedo a volar o aerofobia. Ese es el nombre del padecimiento, aerofobia. Está perfectamente estudiado que 29% de los pasajeros que abordan un avión van muertos de miedo. Eso está estudiado, está documentado estadísticamente. 1 de cada 3 viejos que se mandan en un avión va muerto de miedo. Lo ocultará, lo disfrazará, lo maquillará mejor o peor, va muerto de miedo. Y esto es cierto incluso, muéranse, es cierto hasta del personal de tripulación. También los azafates, las azafatas tienen miedo, los stewards tienen miedo también. 1/3 de ellos van con miedo. Una de las cosas que yo hago es consultarlos siempre, no los consulto, me siento y les veo las caras para verlos. Si yo los veo a ellos reassuring, si los veo tranquilos, si los veo perfectamente debonegas, perfectamente como que sí, estos se están moviendo mucho, pero es una cosa perfectamente trivial, estos movimientos son normales, esas turbulencias las pasamos 10 veces al día, no nos preocupa nada. Si yo los veo así, yo me calmo, pero si los veo crispados, de mi miedo entonces no conoce límite. Y ocasionalmente me ha sucedido verlos crispados. Me ha sucedido eso, verlos en vuelos muy turbulentos. No sé si tal vez eran muchachos que no tenían suficiente experiencia, pero no me transmitieron la tranquilidad que yo esperaba de sus ojos, de su mirada, de su conducta. Los vi tan nerviosos o más que yo. Entonces eso potencializó mis nervios de manera más terrible, porque uno espera, por supuesto, que ellos... Uno lee en ellos la gravedad o no gravedad de la situación. Eso se lee en ellos. Cuando se están moviendo feo y persisten en seguir repartiendo café y té o lo que sea, uno se dice, bueno, pues lo que está en esto es que no debe ser tan bien. Cuando los mandan a amarrarse, ya uno empieza a inquietarse un poco, ¿verdad? Entonces, 1%, 1/3, 29%,
En el momento del aterrizaje y del despegue, el 80% de los pasajeros están crispados. Momento de despegue, del aterrizaje, el 80% está muerto de miedo. Eso es así. Eso es así al día de hoy, en abril del 2018 que estamos, ¿verdad? No hemos evolucionado tanto. Y la gente cultiva ciertos rituales divertidos. Por ejemplo, hay gente que se sienta y levanta las patitas, levanta los piecitos así. ¿Para qué? Para no ponerle peso al avión. Vean con absurdo, porque siente que el avión, con toda aquella cantidad de gente y de maletas y de cosas, no va a poder alzar vuelo. Entonces se sientan, lo comprendo, se sientan y levantan los piecitos así, lo he visto, levantan los piecitos así para que el avión pese menos. Vean ya el miedo llevándonos ya a las cosas más irracionales. Ustedes se ríen, pero eso se sufre amargamente. Los hay que pasan todo el viaje, todo esto está estudiado, yo no lo estoy inventando, pasan todo el viaje con los dos dedos cruzados. Qué dolor de articulaciones, qué dolor de dedos. No, con seguridad no son pianistas, ¿verdad? Los hay que se pasan maniáticamente oyendo el sonido del motor, tratando de leer las menores inflexiones en el sonido del motor. Esperan que el motor tenga un sonido isócrono. ¿Qué significa isócrono? Isócrono, un sonido regular, constante, isócrono, ¿verdad? Al mismo tiempo. Entonces se sienta a oír el sonido del motor. Bien, ya imitáramos el sonido del motor, no podemos hacerlo. No es posible realmente imitar el sonido de un avión. Digamos que fuera algo así como... Pues la gente espera que el sonido del motor sea arrullador. Y en efecto, el sonido del motor puede ser arrullador. Al rato lo duerme uno. Pero tiene que ser isócrono. Si el motor durante el viaje va haciendo... Y si se queda así, sin motor, sin sonido, o si de pronto... La gente va oyendo el motor del avión. Es uno de los parámetros que pueden contabilizar, se pueden percibir, es uno de los parámetros a través de los cuales se pueden dar cuenta de la resistencia del viento, del esfuerzo que la máquina va haciendo realmente, moviéndose en aquel elemento. Y cuando hay uno de esos primerazos y el motor cambia de frecuencia, ahí la gente se altera. Otro ritual es, por supuesto, los abrazos larguísimos, los besos larguísimos, las estrechadas de mano, los adioses, los te quiero, si te quiero, yo te quiero y te adoro y te amo, me llamas apenas llegué, me mandas un email, esto, el otro. Todos esos son rituales que la gente se inventa para no vivir el duelo de la partida brutal en el avión y el miedo del avión. Es genuino, amigos. Todo esto puede ser cómico, puede parecer, pero es genuino, es humano. Es un miedo muy humano. No es natural estar colgando a 40.000 pies de altura, desplazándose a 500 kilómetros de velocidad. No está a escala humana. No somos Ícaro. No tenemos el espíritu de Ícaro. Tal vez algunos lo tienen, ¿no? Que la mayoría de la gente no lo tiene. ¿Dudaría yo de la inteligencia de alguien, o por lo menos de la sensibilidad de alguien que no se estremezca siquiera ante la idea de estar, por ejemplo, en un viaje nocturno, que se asoma uno por la ventana y el abismo es absoluto? Abajo el océano y arriba el otro abismo. Estábamos como suspendidos entre dos abismos. De vez en cuando una estrellita pasa y nos hace el don caritativo de una caricia. Pasa una estrellita alguna y uno la sigue con melancolía hasta que se pierde en la esquina de la ventana en los viajes nocturnos. Esa estrellita
es un puntito de luz y nos da, sin embargo, tal confortación, porque lo de otro que hay es una oscuridad absoluta, es la nada, es la oscuridad del caos previo a la creación del universo. Entonces la estrellita que pasa nos da confortación. Es muy interesante la psicología de la gente que vuela. Ahora comienza entonces Yolanda con una serie de anáforas. Anáfora es un recurso retórico, poético, en el cual se repite al comienzo de cada frase la misma fórmula. En este caso, aquí estoy yo. Van a ver cómo opera aquí la anáfora. Y aquí estoy yo, nudo de angustia, una con mi silla, una con mi temor, vasto oído anhelante para los rugidos del viento, para los golpes de la lluvia en el cuerpo metálico del avión del que soy parte, para el mugir poderoso y sócrono y palpitante de los motores y de las hélices. Aquí estoy yo, y ahí la anáfora, atención. Aquí estoy yo, en lo más grande y lo más frágil, sensible a la llamada de la tierra que me reclama. Yo que he vertido el horror de oír para mi corazón en las noches insomnes, que he trasladado mi sensibilidad de la corriente de mis arterias al corazón mecánico y a la pujanza automática del avión. Ella siente prácticamente que estuviese conectada en una transfusión al avión. Siente que de sus arterias le está pasando la sangre al avión. Siente que el avión está volando gracias a ella de alguna manera. Y hay gente que hace eso, hay gente que se sienta aparte y no hablan y se concentran profundamente y les preguntan uno qué pasa y dicen, es que voy sosteniendo el avión con la mente. Y le dicen a uno, voy sosteniendo el avión con la mente, como si tal cosa fuese posible, o quizás es posible, yo qué sé. Pero hay gente que hace eso, ¿verdad? Eso es una conducta muy característica. Entonces ella, de la corriente de mis arterias al corazón mecánico y a la pujanza automática del avión, como que le está pasando hasta sus fluidos vitales al aparato para que funcione. Y lo oigo con desesperación, anhelante, temiendo y esperando el momento en que el ruido sin modulaciones se altere, en que todo deje de ser y en que, quebrándose la rutina del sonido, se quiebre la estabilidad orgullosa, temible y desafiante. Estas construcciones las vamos a encontrar muy frecuentemente, estos acoplamientos de 3 adjetivos sucesivos. Ya hubo uno, pero se me pasó. Yolanda le encantaba hacer esas construcciones con 3 adjetivos sucesivos. La estabilidad orgullosa, temible y desafiante. Pudo haber dicho la estabilidad orgullosa y desafiante, pero qué feo. Tiene más ritmo. Es una cuestión de ritmo y de amplitud, decir la estabilidad orgullosa, temible y desafiante. Eso tiene ritmo. Los adjetivos están aquí para sí, en efecto, Christopher, sí. La estabilidad orgullosa, temible y desafiante, hasta la acentuación, ¿verdad? Con las 3 palabras graves, con el acento en la penúltima, orgullosa, temible y desafiante. Aquí estoy yo, ahí está la anáfora de nuevo, apretada en mí misma, junto a las rodillas, disimulo de espanto, de azoro, de humillación. Aquí estoy yo. Porque hay algo de humillante en sentirse uno aterrorizado por ir en un avión. No deja de haber algo un poco humillante, ¿verdad? Sobre todo para los pasajeros, que para el 20% de los que no le da miedo nada, ¿verdad? O fingen no sentir miedo de nada. Ustedes saben que hay líneas aéreas, bueno, la British Airways ha puesto grandes programas de educación para perder el miedo a volar, para vencer la aerofobia. British Airways pretende haber curado a 45,000 personas de la aerofobia. ¿Con qué? Con terapias de respiración, con terapias de relajamiento, con meditación, con terapia cognitiva comportamental. Le ponen a uno un casco virtual en el cual ve y siente lo que va a pasar en el avión, o lo que sería una tragedia aérea, supongo. En fin, les dan un entrenamiento. Hay escuelas para perderle el miedo a volar. British Airways es pionera en eso.
y me parece admirable, me parece maravilloso. Si pudiera me matricularía yo. Sí, es una cosa que deberían haber emulado otras líneas aéreas, ¿verdad? Muy bien, ahora entramos en algo muy importante. Junto a mí, un americano rubio y pálido, atención porque va a decir 4 veces que está pálido, por poco diría uno que es un muerto. Junto a mí, un americano rubio y pálido, sin alteraciones, lee un libro. Está en la página 204. Lo busqué para sentarme junto a él porque supe sabiamente que no me iba a hablar. Con su cara seca, hosca, desleída, es imposible que hable. Y si un americano lee un libro, menos hablará. Pero yo soy yo la que tengo que romper mi propia consigna para rogarle en español que me ayude a sostener un vaso en el que voy a vaciar una medicina. Quizás no entiende mis palabras, pero adivina mi gesto y sin decirme nada me ayuda. Yo me recuesto de nuevo y él, fijo en su libro, sigue silencioso y pálido, por segunda vez pálido. Entonces se sentó junto a mí, eligió, en aquella época no había, en el 44, no había, los asientos no estaban numerados. Después de que uno se sentaba, después de que uno elegía el asiento que quería, los numeraban, les ponían una cosita en la espalda del asiento, numerados, pero al principio no estaban numerados. Era first come, first served. El primero que llegaba se sentaba donde quería. Entonces Yolanda escogió sentarse con el americano, para no tener que hablar. Curiosamente hay gente que vence el miedo a volar hablando con el compañero, y así surgen amistades, o no surge nada. Conozco un amigo que se conoció a su esposa en un avión. Todo comenzó con un vuelo en un avión y con una turbulencia, y ella iba con miedo y intentó tranquilizarla, y ahí surgió y terminaron casándose. Por ejemplo, cualquier cosa puede suceder. Un avión es un microcosmos humano, es un lugar muy encerrado donde van 280, no en esta época, pero de 280 vidas humanas estrechas ahí, claustrofóbicamente, como sardinas, especialmente si van en clase económica, cual sardinas, ¿verdad? En cual cardumen humano, en un aparato. Pueden pasar montones de cosas, montones de cruces humanos, de cosas. Es un ámbito que propicia la comunicación, ¿cierto o no? Propicia la comunicación. Nunca falta alguien que le pregunte a uno qué hora es, o qué es esa isla que se llama abajo, o cuánto falta de vuelo, o si no sentís que está haciendo mucho calor, o si le molesta esta valija que llevo acá, o si me deja pasar un momentito al baño, por favor. Nunca falta, es un lugar propicio para la comunicación, pero Yolanda no quiere comunicación. Por eso se sentó junto a esta especie de precadáver que va a ir leyendo un libro, ¿verdad? Y va en la página 204. Un rato después se apaga la luz de alarma, se sueltan los cinturones y la calma vuelve al avión alterado. Entramos en una zona de sol y el mar se divisa abajo contra una costa que no puedo identificar. Bajamos algunas veces en un contacto efímero con la tierra que no nos deja del lugar visitado más con impresión extraña, sin realidad. Managua, muchachas uniformadas, calor y nada más. Tegucigalpa, un lugar feo, en un paisaje que es feo desde arriba, feo desde abajo y más feo cuando se entra en el aeropuerto. Esto es totalmente cierto, ¿verdad? Esto es que el aeropuerto de Toncontín le dicen Toncontín porque el avión aterriza Toncontín. Rebota 2 veces Toncontín hasta que por fin entra. Yo tuve una entrada a un aterrizaje abortado en el aeropuerto en 1995, iba a dar un recital en Tegucigalpa, y al bajar aquella caldera, porque el avión es como una caldera, el aeropuerto es como una caldera, es como una olla, se movió de tal manera, fue tan violenta la sacudida del avión, ¿no? Cuando se abrieron los compartimentos, cayeron valijas, cayeron cosas, que tuvimos que ir a aterrizar a San Pedro de Sula, pasar allá la noche y volver al día siguiente, cuando ya estaba más despejado por la mañana.
Así que yo tengo mi experiencia también con este aterrizaje en Tegucigalpa. Y en efecto es peligroso, ha habido muchos accidentes de aviación en este aeropuerto.